Tú te pensabas aquí que... ¿Qué te pensabas? ¿Que veías ahí fotos y movías por internet? Ahí tenemos un tinglado guapo montado. No se puede hacer un stream fese Sí, pero aquí, mejor aquí, ¿eh? No, sí, Mejor aquí. ¿Por? ¿Eh? Me dice que no sonaba bien. No sonaba bien. Qué fino el de... Sí, hubo problemas técnicos. Bueno, buenas a todos. Gracias por venir. Lo del tema del micrófono me imagino que os sonará raro, ¿vale? Es porque vamos a, digamos, guardar luego este streaming para pues alguien que no hubiera podido venir, para poder enseñárselo. ¿Qué os cuento? Bueno, pues que llevamos desde el año pasado con el tema de la formación ya. Hemos sacado una promoción de DJ y una promoción de producción musical, en la que creo, Juan, que han estado muy contentos, ¿vale? Los alumnos. Y pues hemos querido dar un paso más allá y mejorar todavía eso que habíamos hecho, ¿vale? Éramos primerizos, teníamos el respaldo de, digamos, de una red de academias muy potente detrás nuestra, que nos han, digamos, dado eso que nosotros no teníamos, que era la experiencia, ¿no? Es verdad que Juan lleva dando muchos años clases particulares él, así que lo podéis considerar prácticamente un docente ya. Que eso suena bien. ¿Eh? Un docente es una... Un docente, pues como un profesor, ¿no? Prácticamente, un profesor. Tú eres un profe ya. Y bueno, como os digo, queríamos mejorar eso que ya habíamos empezado a hacer, planteando varios niveles y un tiempo pues para poder asimilar toda esa materia que se da, que antes no teníamos, ¿no? Antes estábamos haciendo un curso de 3 meses, eran 72 horas, eran 12 semanas de 6 horas por semana, que estaban repartidas en 3 horas 2 días. Y bueno, está muy bien, han acabado muy contentos, pero sí que notábamos que hacía falta un poquito más de tiempo para podernos parar con cada uno, poder echar un vistazo pues en que todo el mundo pues pudiera avanzar, digamos, de manera conjunta, ¿no? Así que hemos planteado pues unos cursos de 6 meses de duración que están divididos en 2 partes y bueno, eso es un poquito lo que os cuento, ¿vale? Realmente el primer nivel está pensado como una iniciación, como un acercamiento al mundo del DJ y digamos, en la que vamos a coger soltura con los aparatos, aprender a manejar todos los sistemas, ¿vale? Es en lo que nos vamos a centrar, ¿vale? Coger una buena base. Exacto, coger una buena base. Hasta ahora había solo un nivel en el que se hacía todo y se explicaban muchas más cosas, y ahora lo hemos dividido en 2 partes claramente diferenciadas, una enfocada a que conozcáis el mundo del DJ y todo lo que implica el mundo del DJ, ¿vale? Estamos hablando de máquinas y de muchas otras cosas, ¿vale? De un montón de conceptos, de historia de la música, de géneros musicales, de un montón de conceptos que entendemos que tienen que estar claros a la hora tú de poder plantearte, ¿vale? Poder hacer algo. En un segundo nivel vamos a ir más allá y lo que vamos a hacer es profundizar eso y profesionalizarlo, digamos, ¿vale? Vamos a aprender técnicas más avanzadas. No quiero tampoco ahondar mucho porque luego Juan nos lo va a explicar más en detalle, ¿vale? Pero básicamente digamos, el fin de ese segundo nivel es pues aprender cómo nosotros exponernos al resto de la gente, ¿vale? En el primer nivel lo que vamos a hacer va a ser que, digamos, limitar esa exposición, que solo se dé entre los compañeros que estáis en clase, ¿vale? En el segundo nivel lo que vamos a hacer ya es salir de ahí, ¿vale? Vamos a salir, digamos, de esa zona de confort y nos vamos a enfrentar a un público, a un posible público o a internet, ¿vale? Precisamente por eso hay una serie de actividades que luego os comentaremos que están planteadas tanto para el nivel 1 y para el nivel 2, ¿eh? Pero que sepáis que en el segundo nivel ya, en vez de estar solo, digamos, entre las personas que estamos aquí, ya vamos a salir de ahí, ¿vale? Ya vamos, y el fin es prepararos para eso, ¿vale? Tanto psicológicamente, ¿vale? Que se os van a dar unas pautas de psicológicamente cómo enfocar, cómo plantear una sesión, cómo hacer una serie de cosas, y luego pues cómo comportarnos delante del público, cómo tratar ese tipo de cosas, cómo enfrentarnos a diferentes situaciones, ¿vale? Esa es un poco, ya os digo, el fin del curso. Luego vamos a practicar, ¿vale? Vamos a tener diferentes sistemas, ¿vale? De diferentes marcas, para que no solo aprendáis lo de la marca Rey, ¿vale? Que es la que reina en este momento, que en un futuro podría no ser, ¿vale? Podría ser otra, y por eso entendemos que lo suyo es que podáis aprender de todos los sistemas. Luego, dependiendo de pues vuestra capacidad adquisitiva,
o incluso de vuestras preferencias o del tipo de situación a la que os vayáis a enfrentar, ¿vale? Dependiendo del tipo de evento al que vayáis a hacer, puede interesaros más un sistema que otro, ¿vale? Y de la versatilidad que necesitéis, ¿vale? Quizás esto no lo pueda meter yo en cualquier sitio, pero igual, pues una X1 de Native Instruments, pues igual sí, ¿vale? Así que, bueno, esa es un poco la cosa. Luego vamos a plantear también el hacer cursos de producción musical, de doblaje y de sonido. En el tema del doblaje va a ser muy práctico, ¿vale? Practicar todo el rato. En el tema del sonido, pues va a haber una parte práctica y una parte teórica, ¿vale? Y en la parte de producción musical va a ser un planteamiento muy similar al del curso de DJ, ¿vale? En un primer nivel, bueno, deciros que en la parte de producción musical vamos a trabajar con dos softwares, va a haber dos cursos diferentes, uno para Ableton Live y otro para Logic Pro, y está dividido en dos niveles como el de DJ para conseguir los mismos objetivos, ¿vale? Vamos a aprender en un nivel 1 a cómo utilizar el software, cómo desenvolvernos con él, cómo hacer unas creaciones sencillas, ¿vale? Cómo desenvolvernos por lo que es la interfaz del programa, este tipo de cosas, ¿vale? Y a crear. Y luego en un segundo nivel vamos a aprender a terminar esas producciones para dejarlas como las podréis encontrar cuando las compráis en una tienda online. Esa es un poco la cosa, ¿vale? Que parece así dicho que el curso 2 consta de muy poco contenido porque hay como muy poca cosa de uno a otro, ¿vale? De un punto a otro, pero os puedo asegurar, y él os lo va a decir mucho más claro, que hay muchísima información y un proceso muy muy arduo y muchas horas detrás, ¿vale? De hacer que el tema suene como tiene que sonar, ¿vale? Que no suene como suena en mi casa o en mi móvil, sino como tiene que sonar para poder ser distribuido. Así que te dejo, ¿no? Bueno, un poquito, bueno, lo primero que me gustaría saber es en qué estáis interesados vosotros, los que estáis aquí. O sea, ¿quién estáis interesados en el curso de DJ? En DJ, 1, 2, 3, y producción vosotros 3. Vale. En cualquiera de los casos que sepáis que realmente son dos cosas complementarias totalmente. Te quiero decir que hoy en día, tal y como es la evolución, para mí un DJ o un productor es un artista, te quiero decir, es lo mismo. Entonces, de hecho, socialmente estamos ya a ese nivel. Te quiero decir que estamos compitiendo en las listas de ventas con artistas de pop, de rock a nivel mundial encima, ¿no? Porque la electrónica además sí que tiene un escaparate abierto, globalizado, y que tú lo lanzas desde Donosti el tema, lo puedes firmar con una compañía discográfica de cualquier parte del mundo y tu exposición es mundial, ¿no? Entonces, en ese sentido, luego, como tú vayas a hacer tu representación artística, si pegas un pelotazo, porque ocurre, puede ser que no ocurra y puede ser que sí ocurra, pero a veces ocurre. Pero si tú vas a hacer una actuación como productor, ¿no? Evidentemente, ¿cuál va a ser tu expresión? Pues lo más seguro es que sea pinchando, ¿no? Claro, entonces tienes que saber pinchar. Y como DJ lo mismo, antiguamente igual sí había DJs que cogían y eran conocidos solo por pinchar, ¿no? No eran muy conocidos por hacer producciones, porque no les hacía falta. Eran mega estrellas igual, o eran conocidos en su zona, pero actualmente eso ya no es así. O sea, ahora ya, de hecho, la gente que está trabajando, la gente que están contratando, la gente que interesa, es la gente que tiene una exposición de productor y que encima luego son DJs, claro, y es su forma de expresar, ¿no? Evidentemente hay muchos factores en el mundo del DJ. En el mundo del DJ puedes enfocarte a un DJ de club, a un DJ estrella, a un DJ de festivales o a un DJ de eventos, que es una salida profesional muy importante, que da mucho trabajo y que da de comer a muchas familias, ¿eh? O sea, no vamos a ni quitarle importancia ni nada, es una vía muy importante y es parte de nuestra profesión, ¿no? Somos igual de DJs y tenemos muchísimas cosas en común, tanto unos como otros, ¿no? Entonces, el concepto un poco iría por ahí. Yo en un principio, me gustaría contaros que yo llevo muchos años en esta historia, en un principio haciendo música, porque yo soy músico, vengo de la música clásica, me fui metiendo en la electrónica y tal y cual, pero... Y luego caí en el mundo DJ, ¿no? Eso fue como un paso digamos, a posterior, ¿no?
Pero sí que es verdad que la sociedad ha evolucionado de cuando yo estaba, de cuando yo empecé, a ahora. La gente busca un tipo de sonido, un tipo de producción musical que está más cerca de la producción de electrónica que de la producción antigua de pop o de rock, ¿no? Esa maqueta que grababan antiguamente en un estudio, ¿no? Al uso, ¿no? Con batería, guitarra, bajo, tal, las canciones, el cantante, no sé qué tal, y sonaba a maqueta, ¿no? Pero que esa maqueta, cuando pasaba a disco, prácticamente sonaba un poco igual. O sea, no había mucha diferencia, ¿no? Esas producciones ahora mismo están, vamos a decir, entre comillas, obsoletas. No es que estén obsoletas, sino que la sociedad ha evolucionado auditivamente. Te quiero decir que la tecnología ha avanzado y evidentemente la exigencia sonora ha cambiado mucho. Por eso nosotros precisamente teníamos ventaja. ¿Por qué llevamos ventaja? Porque nosotros, la gente que hacíamos producción de electrónica, trabajábamos para que unos señores que eran los DJs, ¿no? O incluso yo, que era DJ y al mismo tiempo productor, ¿no? Ponía ese tema en un equipo de sonido bestial que tenía un club, con una calidad sonora potente, a unos volúmenes increíbles, y me exigían precisamente que mi tema, mi producción estaría terminada y que sonara con esa pegada, con esa presencia, con esa sensación que la música pop y rock no daba, ¿no? Entonces, eso ha hecho que el oído de la audiencia evolucione también, y lo que ha ocurrido es que la gente del pop y del rock va acercándose y se ha acercado ya totalmente en la forma de producir, y producen como llevamos produciendo más de 15 años la gente de la electrónica, ¿eh? A mí me pasaba que yo cuando empecé a hacer producción, yo ponía un tema mío que sonaba muy bien en mi casa, ¿no? Pero joder, lo ponía y el tema sonaba en el altavoz. No dices tú, joder, pues ¿dónde va a sonar, no? En el altavoz. No, pero el bombo, pegaba el bombo y sonaba aquí. Y yo ponía una producción americana de otro lado y el bombo me sonaba aquí. El altavoz está ahí y el bombo me suena aquí, ¿no? Y joder, yo decía, ¿cómo cojones hacer esto, tío? Y me volvía loco, intentaba, no había manera. ¿Qué tuve que hacer? Pues me enteré de que había unos cursos que daba un señor que se llamaba Coco Silco en Tarragona, y me cogí mis ahorros, me fui a Tarragona, me tiré ahí 3 semanas intensivas con Coco Silco y me cambió la vida, porque me explicó lo que había que hacer para que mis temas sonaran como tenían que sonar. Yo esto lo hubiese podido llegar igual a aprender, pero igual hubiese tardado 6 años de mi vida. En este caso, en 3 semanas me puse las pilas y pillé el concepto. Por eso me gusta y por eso estamos aquí nosotros al final. O sea, tener opción a poder transmitiros estos 20 y pico años de carrera, tanto de DJ como de productor, a vosotros, que os va a ahorrar pues años de investigación, vamos a decir así, ¿no? Y es algo que es interesante y tenéis que aprovechar. A mí ya me hubiese gustado, y comentaba Pachi antes cuando salía, que ha estado antes, decía, joder, es que a mí ya me hubiese gustado en mi época que alguien me enseñara, porque Pachi fue de las primeras personas con las que yo toco un vinilo. Y a ti también, claro, y a todos, ¿no? Por tanto, por eso es uno de los motivos que yo también estoy aquí, porque me parece que es algo importante, ¿no? El poder haceros avanzar en ese sentido y encima llevarlo por donde hay que ir, el camino por donde hay que ir. Tengo que decir, si está todo inventado, no vamos a inventar nada nuevo, pero sí que os lo vamos a dar en 6 meses, en este caso 3 y 3 meses, ¿vale? Para que cuando salgáis, el objetivo del curso es que seáis tanto DJ como productores, lleguéis a un sitio y sepáis lo que tenéis que hacer, controléis el equipo, controléis el público, no os pille de nuevo, ¿sabes? Sepáis cómo reaccionar, entendáis las situaciones. O sea, son muchas cosas que hay que controlar no es lo mismo pinchar en tu casa que pinchar en una sala o pinchar en un festival, no tiene nada que ver, ¿no? Es lo mismo pinchar para 10 amigos, para 100 personas, para 1000 o para 10.000. O sea, cambia todo, pero no es que cambie tu sensación, que también cambia el sonido que tienes, cambia la música que tienes que poner, y todo eso lo tienes que entender. Entonces aquí un poquito vamos a trabajar, digamos, todo eso, ¿no? Entonces os quiero contar así rápidamente el temario. La gente que quiera hacer DJ, os cuento un poquito las cosas que vamos a ver rápidamente, ¿vale? Empezaremos por historia de la música y el DJ. O sea, es importante que sepamos de dónde venimos, de dónde sale el DJ, porque tenemos que tener conocimiento de qué hace, o sea, que vamos a ser DJ si no sabemos quién fue el primer DJ, qué inventó, cómo se gestó todo esto. Esto ocurre porque hay una serie de circunstancias en el mundo, sociales, tecnológicas, que hacen que ocurran estas circunstancias para que pueda existir el primer DJ, y igual de forma
accidental descubra el mezclar dos discos, ¿no? Pues ese tipo de cosas lo vamos a ver. Luego, evidentemente, ahora ya no se pincha con vinilo como antes, aunque aquí vais a poder tocar vinilos, que yo no sé si aquí habéis tocado vinilos alguna vez alguien. Bueno, pues es una sensación que es muy interesante. Tú que has tocado, no tiene nada que ver con pinchar con esto. Pues fíjate, por ejemplo, yo empecé con Pachi con vinilo también, pero sin embargo pinchaba con CDJ y luego cada uno, a mí me ha gustado siempre más el rollo del CDJ por los loops y tal, y cada uno tiene que buscar pues un poquito el elemento con el que va a utilizar, hacer su trabajo, que es válido cualquiera de las opciones, pero tenéis que conocer todas, ¿vale? Evidentemente ahora se pincha con archivos digitales, entonces vamos a trabajar también la gestión de esos archivos, cómo gestionarlos, qué son, por qué esta calidad, qué significa todo ese tipo de cosas. Vamos a ver géneros y estilos musicales, que hoy en día hay mucha fusión y hay mucha confusión. La gente, tú estás pinchando house y se cree que estás poniendo techno, no entienden muy bien de qué va cada peli, y eso nosotros, que somos los que lo hacemos, tenemos que ser los primeros en saber de qué va esto, ¿no? Para luego también, evidentemente el DJ y el productor, una cosa que tiene que hacer súper importante es escuchar música. Esto es una forma de vida, esto no es un curso que tú cojas y digas, voy a hacer un curso de, yo qué sé, de pintura, ¿no? Porque no sé qué hacer. O sea, esto o lo vives o no vas a poder funcionar, porque esto sí que es 24 horas estar con la música, encontrando música, escuchando música, nutriéndote, y todo eso se te va a mezclar dentro, y cuando tú te vas a poner a pinchar o a producir, va a salir en ese proyecto y poniendo tu alma en esa historia es donde vas a conectar con la gente, ¿no? Esas sensaciones, si no las haces así, te aseguro que no vas a poder conectar. O sea, mecánica y tecnología, evidentemente tenemos que controlar cada uno de los aparatos, vamos a destripar todos los aparatos, cómo conectar, cómo desconectar, para qué es cada botón, para qué se utiliza cada cosa. O sea, todo ese conocimiento lo tenemos que tener porque tenemos que controlar con lo que estamos trabajando, ¿no? Otra cosa importante, estructura y métrica, ¿no? La estructura y la métrica, es importante saber las canciones cómo están construidas, ¿por qué? Porque tienes que saber dónde voy a hacer la mezcla y por qué lo hago ahí, ¿no? Entender, eso tiene toda una lógica. Técnicas de mezcla, todo está inventado, o sea, nadie se piense que va a crear aquí una nueva técnica, está todo inventado, pero vamos a analizar cada una de esas técnicas. ¿Para qué? Para que luego tú en tu sesión, cuando ya las tengas interiorizadas, elijas sin pensar qué técnica vas a utilizar. Corte, voy a mezclar, voy a meter un efecto, no voy a meter, voy a lupear, voy a crear un drop yo con un tema sin que exista el drop, voy a aguantar un subidón porque me interesa mantener al público, ¿no? Y aguantarlo para que rompa más a lo bestia, porque les quiero mantener. Ese control lo tenemos que tener aprendido y saber cómo hacerlo para cuando lleguemos, evidentemente, a la sala, al bar o al evento que vais a pinchar, lo podáis hacer, ¿vale? ¿Qué más vamos a ver? La creación de identidad de DJ, de eso vamos a hablar luego un poco, ¿no? Un poquito, hoy os quiero hablar, como masterclass, una de las cosas que vamos a hablar es de la identidad del DJ. Es importante tener claro qué tipo de DJ eres, cómo te llamas, todo ese tipo de cosas. Cómo preparar las sesiones de DJ, es importante. O sea, de qué manera voy a preparar una sesión, ¿no? Cómo grabar sesiones, cómo hacer podcast, dónde los cuelgo, cómo lo hago, ¿no? Entonces, esa serie de dudas que muchas veces no sabes cómo hacerlo, o sí. Luego, el tema más importante para mí, o de los más importantes, porque técnicamente se puede enseñar todo, pero hay una cosa que es muy complicado de enseñar, pero sin embargo tenemos que darle importancia, que es la psicología de pista. Y trabajaremos mucho el nivel, cómo saber leer esa pista, y trucos para, si no sé cómo hacer que esto funcione así, en qué me tengo que fijar, o qué no me tengo que fijar, ¿no? Detalles que os preparen un poquito, aunque luego, evidentemente, la experiencia es un grado, ¿no? Software para DJs, que sepáis que daríamos Recordbox, vamos a dar Tractor, vamos a dar Serato y vamos a dar Virtual DJ. Vamos a trabajar con los 4 softwares un poquito más importantes y más representativos del mercado, para que podáis utilizar luego el que queráis, o 2, o voy a pinchar, sobre todo al principio, que igual no puedes mandar tu rider y decir, quiero este equipo, pues que te tienes que adaptar a uno que hay en el bar, y en el bar tienes Serato, pues yo ya sé cómo se maneja el Serato, ¿no? Por ejemplo. Luego que sepáis también que va a haber una serie de actividades en el curso, pues por ejemplo va a haber actividades en las cuales una de ellas vamos a visitar una discoteca y vamos a conocer
todos los entresijos de una discoteca, ¿no? O sea, desde el portero, el recoge vasos, o sea, entender todo el funcionamiento, que no es ninguna tontería, porque realmente tenemos que conocer el medio en el que nos movemos, ¿no? Y también entender los diferentes puntos de vista de este negocio, porque al final es una actuación, es una cosa divertida, ¿no? Hacer que la gente disfrute es una maravilla, pero es un negocio. O sea, la gente se lo puede estar pasando muy bien, pero si el negocio no funciona, no te van a volver a llamar para que vayas a pinchar, ¿no? Entonces eso lo tenemos que entender. También vais a manejar vinilos y va a haber una masterclass sobre cómo manejar los vinilos, cómo equilibrarlos bien y todo ese tipo de cosas. Vais a poder practicar, que sepáis con todos los equipos que hay aquí. De hecho, podéis reservar hora cuando queráis, en horario de oficina, y venir a practicar y utilizar los equipos que hay aquí en Nemux de manera gratuita, las horas que necesitéis y que queráis. Y lo importante de esto es que los utilicéis, ¿vale? Porque es una oportunidad, yo creo que importante poder disponer de estos equipos y poder ir probando uno u otro y elegir cuál va a ser el que luego a futuro tú vayas a usar, ¿no? Y bueno, luego os explicará Xavi un poquito cómo va a ser el examen, un poquito el examen final y tal, porque se va a examinar, la asistencia será obligatoria, que sepáis. Si no venís es por una causa justificada. Se van a grabar las clases, por tanto, si no puedes venir a una clase justificadamente, ese vídeo se te enviará y podrás ver la clase, o sea, no la pierdes. Y luego te generará una titulación, pero luego te lo va a explicar Xavi bien cómo van a ser las pruebas y todo eso. En cuanto a la producción, qué cositas vamos a trabajar, ¿no? Pues en un principio veremos qué es la producción, qué es un productor, ¿no? Estudiaremos qué hace falta para tener un equipo básico home studio, ¿no? Porque vosotros aquí vais a hacer el curso, pero también qué elementos necesitáis en vuestra casa para poder trabajar, ¿no? ¿Hace falta siempre tener un teclado? No, pero es recomendable. Te facilita mucho. Te facilita. mucho la labor. En vez de pintar, pues vas a tocar. Claro, si no tendrías que andar tú con Pero no es ratón, las notas. No es necesario, para nada, ¿eh? O sea, no, de todas maneras, los controladores MIDI tampoco cuestan mucho, pero bueno, ya cuando te metas en faena verás que, joder, tardo mucho menos hacer el bombo pum pum que pum pum, igual, ¿no? Bueno, estudiaremos un poquito de electroacústica, es importante porque vamos a trabajar sonido, entonces es importante entender cómo funciona pues un poquito el sonido en sí, ¿no? Y de qué manera hay que trabajarlo. También estudiaremos los géneros musicales, veremos cada género que es, qué sonidos utiliza, qué elementos, ¿no? A qué tempo va, qué tipo de bombos usa, qué tipo de reverbs, qué tipo de tal, todo eso, ¿vale? Importante también para luego tú a la hora de producir saber qué estás haciendo, ¿no? Aunque bueno, repito que hay mucha fusión y hoy en día pues esto es creatividad y la creatividad es libre. Lo que a mí me puede parecer que no, a ti te puede encantar. Igual a ti te encanta y a 2000 personas más también. Entonces, bueno. Luego, cuando veamos en Ableton Live, pues un poquito veremos un poco el entorno, nos iremos en el primer nivel acostumbrando a cómo está en Ableton todo, cómo funciona, dónde están las cosas. En Logic exactamente lo mismo, ¿eh? Las diferentes vistas, las preferencias, un poquito pues la pantalla principal. Trabajaremos el MIDI y el audio, imagino que sabéis lo que es cada cosa, si no lo aprenderéis en el curso, MIDI, y haremos en un principio la rítmica, trabajaremos mucho porque evidentemente en cualquier producción, pero en la electrónica más, la rítmica es lo más importante. Empezaremos en el nivel 1 con creaciones de ritmos en MIDI, creaciones de ritmos en audio, y luego los fusionaremos, ¿vale? El tema de Ableton, el tema del warping, ¿sabéis lo que es? Para producir, ¿no? Sí. El Ableton ya. Bueno, pues el warping es ya lo veréis lo que es, la automatización, envolventes, trabajaremos todo eso también. Tema de estructura y métrica, ¿no? Lo mismo que en DJ, en producción también partes de la canción, las diferentes versiones y remixes, que sepamos lo que estamos haciendo. Si vamos a hacer un radio edit, vamos a hacer una versión para un club. Que sepáis que no es la misma mezcla ni la misma ecualización para una radio que para un club. Que sepáis que si vais a fabricar en vinilo tenéis que hacer un nuevo mastering. O sea, hay una serie de cosas que tenéis que controlar, ¿vale? Luego la métrica de las canciones, que entendáis cómo funciona y cómo se estructura una canción, que tiene una lógica, ¿no?
efectos. En el nivel 1 veremos también compresión y ecualización, veremos sobre todo los procesadores de señal más básicos para empezar a funcionar con ellos, ¿no? Que sería compresores, ecualizadores, reverse y los generadores de estéreos, ¿vale? Con estos 4 para el nivel 1 tenemos de sobra, pero con esto vais a ver que vamos a crear un montón de cosas, ¿vale? También estudiaremos los sintes nativos, ya sea de Ableton como de Logic. Tienen una serie de sintetizadores que vienen incluidos en el paquete y los estudiaremos y veremos cómo podemos utilizarlos. Haremos una mezcla básica, ¿vale? Del primer nivel, una mezcla, veremos trucos, cómo hacerlo, de qué manera, y trabajaremos la identidad del artista. Eso sería un poquito el nivel 1 de producción. El nivel 2, pues ya nos meteríamos en un poquito pasos y desarrollos de una producción. Entraríamos en idea primaria, crearíamos rítmicas más complejas, relación bombo-bajo, creación de partes del tema, estudiaremos muy bien cómo tiene que ir un drop, o si os queréis salir de la electrónica, estribillo, estrofa, puente, ¿vale? O sea, lo que en electrónica sería drop, puente, break, ¿no? Pues aquí sería en la clásica, digamos, ¿no? Efectos, transiciones a nivel pro, creación de rítmicas complejas con MIDI y con audio, y luego las fusionaremos también. Procesadores de señal, estudiaremos cada uno de los procesadores de señal que vienen en los programas y entenderemos y sabremos cómo aplicarlo cuando lo queramos aplicar. Nos meteremos en síntesis también. ¿Sabéis lo que es la síntesis? ¿No? Bueno, la síntesis es, para que entendáis un poco la idea, todos los sintetizadores para crear sonidos parten de un tono puro, de una tonalidad, es como un pitido, vamos a decir así, y modificando ese tono, esa onda, se van a poder generar todos los sonidos que oís. O sea, realmente lo que hace un sintetizador es simular los sonidos de la vida real, el bombo, el chaston, y lo simula modificando esa onda, ¿no? Entonces la síntesis se basa en eso. Os anticipo que tampoco nos vamos a adentrar mucho porque la síntesis tiene para hacer un curso solo de síntesis. De hecho hay escuelas que dan clases y dan un curso igual de 3-4 meses solo de síntesis. Es una paranoia brutal, pero sí que es interesante que lo veáis y que sepáis cómo utilizarlo, por lo menos para modificar sonidos y no tener que trabajar siempre con los mismos presets, ¿vale? Luego grabación y tratamiento de vocales y cómo trabajar con vocalistas, ¿no? Eso es otra cosa importante, porque al final tú vas a necesitar grabar una vocal. Y también grabación y tratamiento de instrumentos reales que te van a enriquecer la producción, ¿no? Puedes trabajar con un saxofonista, con un percusionista, con un trompetista, con un pianista, ¿no? Cómo trabajar con ellos y de qué forma saber sacarle partido para aprovechar toda su sabiduría, porque es gente que se ha hecho una carrera y que sabe que controla su instrumento, por mucho que tú puedas llegar a tocar, ¿no? Lo que suelo decir yo puedo llegar a tocar un riff de saxo, pero va a venir el saxofonista y lo va a tocar como lo tocaría un saxofonista, ¿no? Entonces es importante y nutre mucho la producción trabajar con músicos de verdad, ¿no? Luego nos meteríamos a la mezcla pro en el segundo nivel, que ahí sería ya la mezcla perfecta para dejarla niquelada, y luego el mastering, como masterizar un tema para que suene como digamos a nivel comercial, diciendo comercial a nivel de mercado, o sea que tú puedas ponerlo y que suene a la misma altura que suena el de David Guetta, el de Bob Sinclair, el de que queráis, ¿sabes? El de Skrillex o el del que sea. Entonces, yo también os digo que yo, por ejemplo, ahora mismo, tal y como está el tema del mastering, que por 50 euros te lo masteriza el tío que masteriza Defected o que masteriza a David Guetta, pues no merece la pena. Pero sí que es interesante que sepáis cómo hacerlo, aunque luego evidentemente nunca vas a poder hacerlo como ese tío. ¿Por qué? Porque ese tío solamente en los altavoces que tiene en su estudio de grabación o sea, ya está triplicando todo lo que estáis viendo aquí de sonido. O sea, estamos hablando que hay que hacer una inversión importante para tener un estudio de mastering serio, ¿no? Pero sí que va a sonar, os lo digo. Yo, temas masterizados por mí los pones en sesión y están al mismo nivel que el tema de Kryder o del que venga detrás. Luego también trabajaremos la imagen, ¿no?, de productor o de artista, ¿no? La imagen pública, las redes sociales, las plataformas, el marketing y el posicionamiento, ¿no?
Es importante en el tiempo que vivimos que sepamos qué hacer, ¿no? Dónde movernos, cómo exponernos, porque al final eres un productor, pero tú eres un productor que vas a exponer tus temas, ¿no? Y importante, ¿qué hacer cuando acabas con la producción? ¿Qué haces con esa producción acabada, ¿no? Me la meto en el bolsillo, la dejo en un pendrive, lo pincho yo para mis amigos. Lo interesante es que tú esa producción tengas opción a decir, lo voy a mandar a un sello, ¿cómo hago para mandárselo a un sello? ¿A qué sello se lo mando? ¿A quién tengo que contactar? ¿Cómo lo hago? ¿No? Y eso es lo que mucha gente no dice, ¿no? Y yo creo que es algo que deberíais saber. Eso es un poco en cuanto a temario. No sé si tenéis alguna duda alguien de algo. ¿Está claro? ¿Sí? Vale. Y ahora vamos un poquito pues a recopilar un poquito unos consejos o la masterclass en sí, ¿no? Vamos a decir así. Me parece, vamos a tocar varios puntos y el primero de ellos vamos a tocar que es la creación de identidad de DJ o de productor, ¿no? Es importante, pues, cómo crearte tu identidad, pensar que va a ser lo que os va a acompañar en toda vuestra carrera. Por tanto, el pensar cómo os vais a llamar, qué nombre elegir, se empieza por el nombre, lógicamente, ¿no? Pues tiene que ser algo pensado y madurado, porque pensar que una vez que os pongáis ese nombre, van a pasar 5 años y os vais a seguir llamando igual. Y pensar que vais a estar en un mercado y que tenéis que pensar en algo que sea abierto a un mercado global, no a un mercado de mi barrio. Simplemente porque tú no sabes dónde vas a acabar. O sea, igual tu pretensión ahora es pinchar con mis colegas, pero es que dentro de un año igual tu pretensión es pinchar en un club. No tiene nada que ver que tengas que tener un nombre fashion ahí, ¿no? ¿Cómo? Que tampoco tienes que tener un nombre ahí en plan... Mira, pues te voy a dar unos... No, sí, yo qué sé. No, te voy a decir, mira, el quid de la cuestión es, mis consejos, os los doy. Mira, elegir el nombre, primero un nombre que la gente sepa pronunciar, es importante. O sea, me refiero, que sea un nombre que sepan pronunciarlo en diferentes sitios, ¿no? Porque igual Skrillex lo dicen más o menos igual en todo el mundo, ¿no? No tiene por qué, o sea, no podemos quitar un nombre porque te suene peor o te suene mejor, pero sí que es importante que ese nombre te identifique. Te quiero decir que si tú haces música euskaldun, ¿no? Y te llamas Pachico, pues es un nombre perfecto, porque evidentemente yo digo Pachico y sé que ese tío algo en euskera me va a poner, ¿sabes? O Chomin, ¿no? Para que me entendáis un poco el concepto. Entonces, si vas a hacer tecno, tendrás que tener un nombre que en cuanto a poder ser, que en cuanto oiga ese nombre, ya me indique que va a ir un poquito por ahí el rollo. Si vas a hacer house, pues otra cosa. Si vas a hacer, yo qué sé, eventos, pues también otra cosa. O sea, cada cosa tiene tu historia. Tiene que tener ese componente, tiene que tener un poquito de identidad tuya, o sea, que vaya contigo, con tu carácter, con tu forma de expresarte a la hora de pinchar, ¿no? Y un poquito, otra cosa, aparte del nombre, tienes que acompañarlo con un logo, con una tipografía, que es importante también. O sea, esto que os digo, os lo digo ahora porque es algo que os va a llevar tiempo pensarlo. No penséis que digo, se me ocurre ahora, yo qué sé, DJ Flufly, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, que no se recomienda, ponerse DJ delante. Es algo que, por ejemplo, ahora no se usa para nada y que encima quita un poco... como lo hemos comentado antes, que ahora mismo los DJs están al mismo nivel que un artista normal. Entonces, si tú eres, yo qué sé, Mark Knight, eres Mark Knight, no eres DJ Mark Knight, ¿no? Y estás vendiendo temas compitiendo con, da igual, con un artista de pop, con Bon Jovi, Mark Knight y Bon Jovi, en el ranking de ventas de discos, que es lo que van a controlar, estás ahí con él. Y si vende más Mark Knight, va a estar aquí Mark Knight y aquí Bon Jovi. Y si no es así, pues al revés, ¿no? Si os dais cuenta, no veis a grandes nombres con Fisher, ¿no? Fisher, o sea, son nombres concretos. Puede ser más gracioso, menos gracioso, pero sí que te indica que ya por dónde va el tiro, ¿no? Fisher, un tío que luego su carácter es divertido, ¿no? Hace pelotazo, rollo tech house ahí un poquito divertido también, ¿no? Cómo el tío se expresa, ¿no? O sea, le pega a Fisher, es que le va, ¿no?
Pero un poquito tenéis que buscar esa historia. Por ejemplo, es como esto, ¿no? Nemus, ¿no? Nemus, todo va basado en una tipografía, una coherencia, Academy, pero si, la idea, el dibujo y la imagen es un poco la misma, ¿no? Y tú vas a mirar y Nemus ya sabes por dónde va a ir, porque ya te suena Nemus, que es algo de academia, de DJs, de producción, bueno, pues lo encajas, ¿no? Y todo va con una imagen homogénea. Vale, pues ese trabajo hay que hacerlo, ¿no? Es importante cuando ya has elegido ese nombre, ese logotipo, que lo registres, súper importante, y que compruebes que ese nombre no lo tiene nadie, porque mucha gente se pone un nombre y ese nombre lo tienen 7 DJs más, ¿vale? Eso no nos vale. Para eso hay una cosa que se llama patentes y marcas, que tú puedes ir allí a preguntar, que está en Donosti en el centro, o mirarlo por internet. Te metes en la Oficina Española de Patentes y Marcas, pones el nombre que quieres y te dice si está registrado o no. No quiere decir que si hay una empresa que no tiene nada que ver con el mundo de la música, que se llama como tú has elegido, que no lo puedas usar. O sea, porque evidentemente inventarte algo propio es complicado, ¿eh? Pero tienes que comprobarlo. Y aparte de registrarlo en patentes y marcas, lo que tenéis que hacer es registrarlo en redes sociales, Facebook, Twitter, crearos vuestras cuentas, tenerlas guardaditas para que no os las pisen. Y si tenéis incluso opción a quedaros con un dominio, .com, tal cual, pillarlo también. Porque igual no está registrado en patentes y marcas, pero ese dominio te lo ha quitado otro tío, que se llama, yo qué sé, juandilago.com. Pues imaginaos, pues yo ya no podría ser juandilago.com, tendría que ser juandilago.es, igual tengo suerte, ¿no? Entonces, esas cosas hay que comprobar, hay que mirar, ¿no? Pensar que el logo, la imagen, la tipografía es vuestra carta de presentación. La gente no os va a conocer en un principio. Va a haber mucha gente que igual escucha una sesión vuestra, una producción vuestra, y va a decir, uy, ¿esto qué es? Y entonces se va a interesar. Pero va a haber mucha otra que va a ver un nombre en un cartel, y por lo atractivo, por el rollo que vea en ese cartel, va a ir a verte o no va a ir a verte. Luego, evidentemente, le tienes que gustar, y para gustos colores, ¿no? Lógicamente. Bueno, cosas que, por ejemplo, eso, que no debes hacer, ¿no? Lo de poner DJ es una cosa que no. Y luego otra cosa que no deberías hacer es asociarte con un estilo, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé. Imagínate que pinchas dubstep, ¿no? Y te quieres poner dubstep killer de nombre. Y si dentro de un año no pinchas dubstep, ¿cómo te llamas? ¿Entiendes? Y también te digo una cosa, esa idea de pensar, me hago diferentes identidades, ¿no? Me hago una para dubstep, otra para techno y otra para eventos. Es un lío que flipa, o sea, olvidaros. O sea, no vamos a llegar prácticamente a cubrir bien una de las opciones como para hacer 3. ¿Eh? Bueno, también otra cosa que os quería hablar es un poquito de errores que nos vamos a encontrar en cuanto a DJ, ¿no? Errores, vamos a llamar, entre comillas, de novato o del DJ nuevo, ¿no? Y luego consejos que os daría a la gente que vais a hacer DJ, ¿no? Y que os pueden servir, ¿no? Por ejemplo, tú cuando vas a ver a un DJ, que vas a un bar o vas a un club y tal, y una de las cosas que te llaman la atención, porque muchos novatos lo hacen, es que hay un descontrol de volumen entre una mezcla y otra mezcla. O sea, cuando tú pones un tema y luego entra otro tema y de repente suena súper alto, o suena súper bajo, o sea, no... O incluso el máster está súper saturado, ¿sabes? O sea, yo entro a un sitio, veo una cosa así y sé que ese DJ es un DJ amateur. Entonces, aquí nosotros todo eso lo vamos a evitar, porque vais a salir de aquí sabiendo cómo hacerlo para que no sea así, por mucho que sea vuestro primer bolo en un bar. Se trata de eso, ¿no? Se trata de que vuestro primer bolo no sea una experimentación, sea ya un primer bolo, ¿sabes? Que tengas opción a poder, porque tú fíjate, cuando nosotros empezamos a pinchar por ahí, la gente, los empresarios, ¿no? Sobre todo en bares, no entendía el motivo de por qué hacía falta un DJ en un sitio. No lo entendía, y nosotros se lo tuvimos que demostrar, te quiero decir, tuvimos que ir y decirle, mira, prueba, y no estoy hablando de traer público, porque yo digo que al final el DJ no tiene que traer público, el DJ tiene que hacer bailar el público que haya. El público lo tiene que traer las relaciones públicas de la sala o la sala en sí, ¿no? Si traes público porque eres la bomba y te sigue gente, pues mejor, pero no es la función tuya es que ya haya 7, o si hay 100 o 1000 o 10.000, se lo pasen bien todos. Ese es tu objetivo, que disfruten, que pasen por esa experiencia y que digan, ¡joder, qué fiesta que bien me le he pasado, vaya musicón, qué pasada el tío este!
¿no? Y que eso que ocurre en ese bar o en ese club no ocurra en otro lado. Podrá ocurrir de otra forma con otro DJ, pero no como lo haces tú, ¿no? Ese es el objetivo. Otro fallo, por ejemplo, de DJ novato, que digo yo, por ejemplo, poner muy pronto todos los hits. Es el típico que tú llegas y el tío a primera hora ya te ha tirado todos los pelotazos, pum, 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 uno tras otro. Que encima de eso tiene dos cosas malas. Una que ya se ha quedado sin hits, o sea, ya no tiene recurso para luego, y que encima el primer hit, el segundo hit, el tercero igual te funciona. Y esto lo vemos mogollón, ¿eh? Pero a partir del tercero o cuarto hit, da igual lo que pongas, porque la gente ni reacciona. Y un hit, cuando lo pones, es para que la gente haga ¡qué guay!, ¿no? Y sin embargo, si has tirado 6, a las 6 ya no hacen guay, es que están hartos del hits. O sea, no podemos hacer una sesión que sea un top 100 o un top 10. Hay que hacer una sesión que tenga sus momentos y hay que saber cómo llevarla, ¿no? Luego, otro error, ¿no? Por ejemplo, poner la misma música que todos, ¿no? ¿No os ha pasado nunca que vais de fiesta, yo que sé, a Victoria, tal, o si te metes en un bar y las mismas canciones, te vas a otro, las mismas canciones, te vas a otro, las mismas canciones? Sabes que han cogido el top 10 y te van poniendo, o sea, eso lo puede hacer cualquiera, eso no tiene ningún mérito. Precisamente vosotros lo que tenéis que aprender, y aprenderéis aquí, es a diferenciaros. Claro que hay que poner los hits, claro que hay que poner lo que la gente quiere escuchar, en tu estilo, lógicamente, pero tienes que saber llevarlo de otra forma, ¿eh? Tienes que dar tu identidad y poner igual esta versión o poner entre medio este tipo de temas que van a hacer que digan, hostia, es que voy a ir a ese bar porque este tío no me pone lo que me ponen los otros 10, es que yo voy porque este tío me da algo más, ¿sabes? Y de repente le sorprendes con un clásico o le sorprendes con un tal, ¿no? Esa es la historia. Luego otra cosa que te encuentras, ¿no? Gente que no controla el equipo. Tenéis que salir de aquí controlando el equipo al 100%, o sea, que no sea, hostia, ¿este botón para qué es? ¿No? A ver, oiga. O sea, no puede ser. O sea, tú cuando sales con un título, con una academia que has estudiado, te has pegado 6 meses aquí chapando, tienes que saber manejar todos los equipos que hay aquí y saber para qué es cada botón. O sea, sin duda. Y ir y hacer y tocar y hacer tu movida, ya está. No tienes que estar pensando. Es como un conductor que no sabe meter las marchas en un camión, ¿sabes? O en un autobús. O sea, no puede ser. Luego, otra cosa que se ve, que está el tío pinchando y está así, ¿sabes? No levanta la cabeza y ahí hay público, ¿eh? Claro, imaginaos la sensación de entrar a un garito, ¿no? Una discoteca, y que el DJ esté mirando ahí, que parece que está, no sabe si está cocinando o qué está haciendo, ¿no? Tu sensación de desconexión con esa persona, ¿no? O sea, tengo el recuerdo del Space de Ibiza, con Mark Knight precisamente pinchando, entrar en la terraza del Space así, y Mark Knight, es que miraba a todo el mundo y estaba así el tío con una sonrisa así, te miraba y hacía esto, así, pero ¿sabes qué pasa? Que te metía en la historia. Tú llegabas allí y decías, hostia, qué buen rollo, me quedo. ¿Cómo no te vas a quedar? Pero si el tío está así, que no sabes ni dónde está, pues igual miras así y dices, cago, y aquí me voy, ¿no? Hay que conectar, la visual es súper importante, ¿no? Luego otro fallo que te encuentras también, que oye, hay un mogollón de DJs, sobre todo nuevos, que hacen esto, que es cortar todos los temas. Es una cosa que no tiene ningún sentido. O sea, poner 40 segundos de cada tema, así como a todo meter, como diciendo, mira qué rápido mezclo, ¿no? O sea, los temas tienen una estructura por algo, y sobre todo encima si eres productor, más todavía, porque tú has estado igual meses o semanas trabajando un tema para que cuando explota caiga, para que luego el subidón sea bestial y la gente se vuelva loca, y el tío pum, te lo corta y tal. O sea, son cosas sin sentido, ¿no? Hay que saber cuándo llevarte un tema y cuándo no, ¿no? Luego también se ve cuando hay un fallo técnico que a veces no depende del DJ, ¿no? Pues que se va el sonido de fuera y tal, pues el que se queda bloqueado, que no sabe cómo reaccionar, que no sabe qué hacer, pues evidentemente eso canta también, ¿no? Es importante saber reaccionar a esos fallos, que igual no depende de ti. Si no depende de ti, ¿qué vas a hacer, no? Lo habréis visto muchas veces, que se va el sonido de fuera y el monitor suena y el DJ coge, boom, sube el volumen y te da la vuelta al monitor, y la gente está bailando con el sonido del monitor, pero encima te lo llevas a la gente a tu terreno y dices, qué guay el DJ, que el tío le da la vuelta al monitor y sigue la fiesta aunque no haya sonido, y luego cuando vuelve el sonido ya se vuelven locos, ¿no? Pues esos detalles, ¿no? Luego también es importante que hay que grabarse, sobre todo cuando se empieza a pinchar, hay que grabarse todos los sets, porque tu sensación cuando estás haciendo el set no tiene nada que ver con la realidad muchas veces, sobre todo cuando estás empezando y cuando estás pinchando en
de cara a un público, ¿no? Porque tienes mucho barullo alrededor, tal, y no te escuchas exactamente igual que si estarías pinchando aquí de repente en la clase. Entonces es bueno grabarse, escuchar y ver qué fallos has cometido para mejorar. Importantísimo. Luego otra cosa importante, ¿no? Que es otra de las cosas que tenemos que empezar a quitarnos el mundo DJ, ¿no? El mundo de la electrónica, ¿no? Ojo con el alcohol y las drogas. La gente está muy equivocada. Si vienes pensando que ser DJ es ponerse hasta el culo y pegarse una farra de puta madre, estás completamente equivocado, porque de esto no va nada. Pero nada, ¿eh? No conozco ni un solo DJ profesional que haga esto. Ninguno. Y los que han podido caer en esa historia, bueno, Avicii por un motivo muy concreto, y mira cómo acabó, ¿eh? Ni lo va a conocer. Pero fíjate que hay gente que sí que se pega los desfases, y bueno, luego cada cual ahí verá, pero yo he visto muchas carreras que se han ido al traste por eso, porque eran muy buenos, pero ellos se habían tomado sus chupitos, sus rayas o lo que fuera, y llega un momento que él se cree que está haciendo la sesión de su vida y él está haciendo un truño que flipas, y esos altibajos son cagadas. Entonces yo creo que siempre hay tiempo de pegarte la farra, pero no creo que sea el lugar. O sea, estás trabajando y hay que tener la capacidad de saber transmitir esa sensación de pasártelo bien. Yo no digo que estés a aguas como una sota, ¿sabes? Pero hay que controlar muy mucho ese tema. O sea, esto al final es tu pasión, o sea, no te hace falta nada más. Solo con tu pasión tienes que llegar a transmitir, y ahí vas a tener un control real de lo que está pasando en ese momento en la cabina. O sea, lo importante y lo interesante es que este se cree que tú estás de farra como él, pero yo estoy trabajando, ¿eh? Yo estoy haciendo una actuación. Tú imagínate un cantante que se pilla un ciego del 15 y se pone a cantar, y él cree que canta de puta madre, que está ahí, que se le queda la lengua. Que hay casos también, ¿eh? Claro. Pues hay gente que sigue trabajando y hay gente que no sigue, la mayoría, que no siguen trabajando y se van a la mierda y se dedican a otra cosa, lógicamente. Luego otra cosa que también se aprenderá, que igual ahora os lo digo y no vais a entender a lo que me refiero, que es importante no mezclar en frases, dentro de las frases. Las estructuras de las canciones tienen una serie de métrica y una serie de partes, y ya veremos lo que son las frases, y hay mucha gente que mezcla en cualquier lado, y eso no puede ser. O sea, tiene que tener un sentido la mezcla, saber dónde empieza esa mezcla, por qué empieza en ese punto y qué ocurre en ese punto, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. Consejos que, por ejemplo, os daría yo para la gente que está empezando. Importante conocer el equipo, que eso es una cosa que vamos a trabajar aquí muy mucho. O sea, conocer el equipo al 100%, saber qué estás tocando, o sea, qué es, y cuidar ese equipo. O sea, es tu herramienta de trabajo. Si vas a pinchar fuera, o sea, tampoco puedes estar pegando golpes, lanzando el fader que se te salga volando, como hay. Yo he visto muchos casos así. Pues lo siento mucho, pero igual el tío, al dueño del garito, no le hace mucha gracia, porque se ha dejado 2.000 pavos en ese equipo, ¿sabes? Para que llegues tú de gracioso y te lo cargues, ¿no? Entonces hay que y luego cuidarlo y luego conocerlo. Cuando digo conocerlo, pensar. Aquí uno de los ejercicios que hacemos es pinchar sin luz, o sea, o con muy poca luz, porque os lo vais a encontrar en un montón de garitos que no vais a tener luz. Entonces no puedes estar buscando, ¿cómo pongo el efecto? Espera, ¿cómo era el efecto? No, o sea, eso tiene que ser algo rápido, porque además tienes que improvisar y tienes que hacerlo con fluidez, ¿no? Entonces, una de las cosas que hacemos es eso, ejercicios de pinchar, además de ejercicios sin ver el pitch, sin ver el tempo, sin ver, ya veréis cómo. Bueno, importante, si vas a pinchar a un sitio, a un bar, a una discoteca, súper recomendable, ya sea cuando empiezas, incluso después, cuando llevas muchos años, es ir antes a ese sitio, enterarte de qué ocurre en ese sitio, qué ponen en ese lugar, o sea, qué gente va, si van chicas, si van chicos, qué tipo de música se pone, si va gente de fuera de la ciudad o es gente solo de la ciudad. Hay una serie de información súper importante que la gente se cree que nosotros llegamos allí, pinchamos y nos vamos. O sea, toda esa información es súper importante, porque eso nos va a servir para que atinemos muy mucho y que veamos a la gente y sepamos por dónde tirar en la sesión. Por tanto, incluso si vas a pinchar en un sitio que es cerca de donde tú vives y puedes ir el fin de semana anterior, ¿no? Y vas a ese bar que no has ido nunca y ves el ambiente que hay, qué rollo gusta y qué no gusta, es súper importante. O sea, y luego tú evidentemente pinchar
bajo tu sesión. Te quiero decir, yo tengo una maleta con un abanico así, todo es mi rollo, todo me gusta, todo me encaja, pero tengo diferente, puedo pinchar aquí o aquí, ¿sabes? Esa es la historia. Luego, importante también, organizar bien tu música. Tienes que tener tu música muy controlada. O sea, hay que trabajar mucho la maleta que decimos, ¿no? Saber dónde está cada cosa, no tener que estar un minuto buscando dónde está aquel tema, que a veces te pasa, ¿eh? Pero intentar tenerlo lo más controlado posible. Hay un trabajo de casa, ¿sabes?, que hay que hacer súper heavy. Importante cuando vas a pinchar a un sitio, ser amable con la gente, con todo el mundo. O sea, no puedes llegar allí como si fueras el rey del mambo, que se da mucho también. O sea, que está el DJ residente pinchando y llega el típico DJ ahí, pues casi que te dice quita de aquí que soy el rey del mambo aquí. Normalmente eso lo hace gente que es nueva, ¿eh? Porque la gente profesional normalmente son muy respetuosos. Entonces, hay que ser respetuoso. O sea, te puede pasar y en ese ratito que vas antes estás hablando con la camarera, igual la camarera es la novia del dueño, que es muy típico, y tú no lo sabes. Pues si eres un borde y le dices, no, que pague, no pago. Perdona, si no te han invitado, tendrás que pagar. O sea, aquí porque vayas a pinchar no te da ninguna licencia, a no ser que lo tengas hecho por contrato, te quiero decir. Por lo menos hace el ademán, ¿sabes? Que luego si la tía te dice, no, ya está. Pero bueno, haces el ademán. O sea, esos detallitos son importantes, porque luego esos detallitos van a marcar la diferencia con respecto a otra mucha gente que no cumple en absoluto nada de esto que estoy contando, ¿eh? Bueno, por ejemplo, una cosa interesante cuando vais a pinchar, por las primeras veces que vais a pinchar, es recomendable que, por ejemplo, intentéis rodearos de amigos, que vayan amigos a veros, que os van a servir para apoyaros en ese momento, que vas a saber qué canción a ellos les mola y se la vas a poner, y ellos van a contagiar un poquito a la gente también de ese rollo porque es tu colega, ¿sabes? O sea, ese tipo de cosas, por ejemplo, al principio cuando empiezas a pinchar es muy interesante, ¿no? Te va a ayudar. Y también es importante que deberíais de tener ya todos, si os queréis dedicar a pinchar, es una carpeta que le llamamos la carpeta comodín, que donde vas a tener un poquito un abanico de temas que sabes que te van a funcionar en diferentes momentos, ¿no? Y que en ese punto en el que tú estás pinchando y ves que la gente no acaba de entrar, esa carpeta comodín te va a venir bien para lanzar el temita que haga la gente de flum, y luego ya les tienes y ya los puedes trabajar de otra forma, ¿no? Luego, por ejemplo, al empezar, cuando empiezas la sesión, porque muchas veces sobre todo cuando empiezas a pinchar, te toca hacer mucho warm-up, que es una maravilla, me encanta hacer warm-ups. O sea, pues empezar sobre todo las primeras veces que tú necesitas un poquito coger confianza con temas que te gusten a ti. O sea, esos 2, 3 temas que a ti te gustan y que te van a relajar en la cabina, te van a hacer que estés a gusto porque es música que a ti te gusta, pues te va a ayudar a que luego construyas tu sesión a partir de esos temas que has lanzado. Tú vas a estar mucho más cómodo, ¿eh? Y luego otra cosa también, pues evidentemente muchas veces cuando empiezas a pinchar, que estás pinchando solamente para los camareros a primera hora y tal y cual, pues siempre es interesante ponerles algo para ellos, cositas más o menos conocidas de primerita hora, pero que les suene y que les va a amenizar a la hora de abrir la sala, ¿sabes? Son detallitos que a ellos les gusta, porque luego la opinión del camarero, la opinión del recogevasos, la opinión del portero influye mucho en que te vuelvan a llamar o no te vuelvan a llamar. Te voy a decir que el dueño no es Dios, y dice, oye, ha estado bien y dice, joder, sí, ha puesto unos temitas a primera hora, que va a ser seguramente el momento que te va a poder escuchar más o menos el camarero si no le dan un viaje de curro, ¿sabes? Entonces, bueno, ese tipo de cosas. Y luego es importante que disfrutes, que des el 200% en esa sesión, pero que disfrutes y te acuerdes de que tienes que sonreír. O sea, de hecho hay gente que se pone cartelitos con la palabra sonríe así, o caras de smile, para acordarse, porque muchas veces está tan enfrascado con hacerlo bien, que no se da cuenta que aparte tiene que sonreír, ¿sabes? Y conectar con la gente. Pues bueno, son cositas consejos que os doy y que yo creo que os vendrán bien, ¿no? Dentro de toda esta historia, bueno, me dijo Xavi también de enseñaros algún truquito, alguna cosita un poquito más visual para que veáis también qué cosas se pueden hacer, ¿no? Entonces, bueno, mira, no sé si sabéis lo que es un backspin. ¿Sí? Voy a hacer uno. Bueno, un backspin sería cuando un tema está sonando, la típica historia de hay un tema sonando. Vamos a poner otro, espera.
Vamos a ver. Imaginaos que un tema está sonando, ¿no? Y queréis que hacer el típico efecto de vinilo que echas el tema hacia atrás, ¿no? Es un poquito cómo hacer eso para que vaya como tú quieres hacerlo, ¿no? Evidentemente, si tenéis varios controles, aquí tenéis un ajuste de vinilo, ¿no? Que os va a decir la dureza del vinilo. Si lo haces con esto a la derecha, que es el ajuste corto, cuando lo haces en formato vinilo así, veis que dura poco, ¿no? Y ese backspin es muy corto. Y sin embargo, si lo haces con esto en la parte blanda, veis que ¿vale? Tiene más largura. Entonces esto es algo que podéis utilizar a la hora de hacer una mezcla, ¿no? Que es lo típico, que estás mezclando con un tema y quieres llevártelo en el momento que va a entrar el otro y haces este efecto, ¿no? Luego lo haremos en algo práctico, ¿no? Otra cosa que es interesante es el tema, por ejemplo, del scratching, ¿no? Es interesante que es una técnica que se aplica en el hip hop, pero no tiene por qué aplicarse solo en el hip hop. Me refiero a que al final es una técnica que la puedes utilizar en más estilos, ¿no? ¿En más estilos el scratching? Sí, Aparte del hip hop. sí. Por ejemplo, ritmos jamaicanos como el dancehall se utiliza mucho. Y en house y en techno puedes hacer. Bueno, realmente el scratch sí que está más incluido en el hip hop, pero realmente lo puedes es una herramienta, ¿no? O sea, Mira, pues ahora te voy a explicar de una forma de hacer esta herramienta, pero de una forma más sencilla, porque lo lógico es que tú cuando estás haciendo scratch lo hagas tocando el plato y jugando con el crossfader, ¿no? Y trabajarlo, que es muy complicado, ¿no? Sobre todo cuadrarlo a ritmo, ¿no? Pues con los CDJ tenemos una forma de hacerlo que es muy sencilla, que además la podemos hacer, que es jugando con el pitch, en formato vinilo y con el QE. ¿Vale? Por ejemplo, y es una forma muy sencilla y es una tontería, y si le pones un poquito de efecto encima, por ejemplo, ¿no? Y de esa forma sencilla puedes crear una sensación, ¿no? De jugar, de darle otro toque, ¿no? Otra cosa importante también es el trabajar con los tonos. Es importante. Vamos a poner con los loops. Mira, vamos a hacer una cosa. Lo habréis visto muchas veces. Vamos a poner esto bien. Hay muchos juegos que se pueden hacer. Una vocal. Fijaos, lo dejamos aquí. Vamos
creando tensión. ¿Vale? Bueno, pues estas cositas que veis aquí son cosas que vais a poder aprender a hacer y que no son complicadas sabiendo lo que estás tocando, ¿vale? Fíjate que todo ha partido. Esto va a llevar un cualquier de Jota, ¿sí, no? Sí, sí. Todo ha partido de una vocal. ¿Eh? Bueno, pues con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8. Bueno, ¿qué cosas teníamos pendientes? Explicarle los exámenes. Vale, el tema de los exámenes. Bueno, va a haber, para el curso de DJ, va a haber 3 exámenes diferentes, ¿vale? Uno va a ser el teórico, ¿vale? Que es un examen tipo test. Luego hay otro examen mecánico, ¿vale? El examen mecánico se refiere a la mecánica del conexionado de los aparatos, de la monitorización, de los reproductores, de todo esto, ¿vale? Eso es. Conexionados y cableado, ¿vale? Y luego hay una parte práctica también, ¿vale? Entonces, para el primer nivel, el examen práctico se hará en una discoteca a puerta cerrada, ¿vale? Como os decía al principio, se trata de que en el nivel 1 vamos a intentar que sepáis desenvolveros en los diferentes sistemas para que luego podáis optar por el que vosotros queráis. Y claro, siendo así, lo que no vamos a hacer va a ser soltaros ahí en medio del público, ¿vale? Eso es algo que haremos en el nivel 2, ¿vale? En el nivel 2 lo que vamos a hacer es exponeros al resto del mundo, ¿vale? Lo que haremos es un streaming para que, además del nivel 1, poder estar entre compañeros, ¿vale? Podáis salir digamos, de esa zona de confort y enfrentaros al público, que en este caso sería de internet, a cualquier persona que pudiera entrar y veros. Y luego en el examen final sí que lo haréis en una discoteca a puerta abierta y ahí cualquiera podrá entrar y veros, ¿vale? Entonces eso, tener en cuenta que os vamos a ir dando los elementos, las armas, para que podáis ir trabajando en el nivel 1 de unas maneras y en el nivel 2 añadiéndole a eso profundización en cuanto a técnicas, en cuanto a una parte psicológica, ¿vale? Para que podáis afrontar esa situación de saber cómo enfrentaros a esa situación. Cómo afrontar el hecho de que alguien te está escuchando, cómo motivarlo, ¿vale? Cómo, decía él, cómo generar una tensión en la pista, cómo hacer una serie de cosas que te van a ser necesarias a la hora de llevar esa sesión con público. Hasta entonces, en el nivel 1 podrías preparar una sesión, grabar una sesión, pero eso no es con público. En el segundo nivel sí vamos a trabajar esa parte, digamos. Luego, digamos, la parte de producción, el curso de producción, lo que lleva es un proyecto final, ¿vale? Esa es digamos, la prueba final, Y entonces el proyecto tiene una nota y esa es la nota final. ¿Qué más cosas? ¿Qué? Una prueba si repites, lo traigo aquí. No, si yo te digo, si asistes y evidentemente metes horas, porque, o sea, yo lo que no quiero que os penséis tampoco que esto es, vamos aquí, llegamos, ponemos 2 discos y mezclamos. O sea, es un trabajo un poquito más duro que todo eso. Pero sí que es verdad que lo interesante es que salgáis con una ventaja con respecto a todo lo que vais a tener ahí fuera, ya sea para pinchar en vuestra casa o para pinchar en un evento o para pinchar en un club. La carrera la vais a elegir vosotros a dónde la vais a querer llevar, pero sí que es verdad que tengáis o sea, que no partáis desde el mismo punto que están partiendo todos los demás. Evidentemente venís aquí y aquí vais a tener un conocimiento, vais a tener una práctica, vais a tener una experiencia, que esa es la ventaja, y no vais a dar palos de ciego. Es importante eso también en el mundo en el que estamos, ¿no? Sobre todo en la producción o en el DJ, ¿no? Cómo contacto con un club, ese tipo de cosas, que vamos a hablar de ello aquí, cómo me presento, cómo hago llegar mi sesión y por qué me va a contratar a mí, ¿no? Si no soy nadie, no me conocen, ¿no? Pues cómo hacerlo. Hay formas de hacerlo, No te digo que sea sencillo, pero te digo que hay formas de hacerlo. Y luego
En la producción lo mismo, tú acabas la producción y luego ¿a quién se la mandas? ¿Cómo se lo mandas? ¿No? ¿Qué formatos? ¿Cómo se la hago llegar? ¿No? Igual estoy mandando una producción que es un rollo que no va con el sello y entonces la hago llegar, estoy quemando un cartucho que no les va a interesar porque no van por ahí ellos. O sea, es todo muy complicado en ese sentido y esa ventaja la vais a tener aquí. También es verdad que las cosas ocurren, ¿no? O sea, para que ocurran las cosas tienes que moverte y ir donde las cosas ocurren, ¿no? Que ese es el dicho. Y aquí es donde ocurren cosas. Ya habéis dado un primer paso, que es venir aquí. Pero ya no partís de cero, porque ya estáis aquí, ¿me entiendes? Entonces, bueno, yo creo que es interesante. En lo que comenta él, claro, no solo vamos a ser nosotros quienes nos digamos cuáles son los criterios que deberíais reunir o cómo deberíais plantear el postularos o el acercaros a alguien para pedir trabajo. Va a venir un empresario aquí, un propietario de una discoteca, a explicaros cuáles son los criterios suyos a la hora de seleccionar a la gente, ¿vale? De manera que ya no es que os estemos diciendo nosotros, sino que realmente la persona que es la que dice tú sí, tú no, es la que va a venir aquí en una masterclass a deciros cómo él selecciona, en base a qué criterio selecciona a los DJs que es el criterio que utiliza la mayoría de los sitios, ¿eh? Te quiero decir que yo estoy harto de ver errores de DJs, incluso ya a la hora de exponerse en redes, que ya parten mal. Y sé que no van a poder tener mucha opción, porque ya como ellos se presentan, no da lugar a que alguien profesional les contrate. Pero todo eso lo veremos en el curso. Bueno, si tenéis alguna duda o algo, yo creo que no. Sí, bueno, luego en cuanto a horarios, para que sepáis, ¿vale? El curso de producción está planteando los martes y los jueves. Más o menos, digo más o menos porque esto será a convenir luego entre el grupo que forméis, ¿vale? Entre las 6 y las 8, el de producción. El de DJ está planteado lunes, miércoles y viernes de 7:30 a 9:30. Ese sería el horario, ¿vale? Sería 3, al final son 6 horas a la semana, lo que pasa es que está repartido de manera diferente, ¿no? Pero básicamente sería eso. Pero bueno, si veis que no se encaja o tal, o sea, al final es un horario orientativo en el sentido de que si vemos que el grupo, todos preferimos, incluido yo, hacerlo de 6:30 en vez de a las 6, pues a mí no me importa. ¿Sabes? O incluso podría salir algún grupo de mañana, ¿vale? Esto no lo sabemos. A la hora de preguntaros, ¿vale? Disponibilidades, siempre en la ficha que se rellena hay un apartado en el que viene a la hora de hacer la inscripción, pues las disponibilidades que tenéis en el día. Entonces ahí vais a marcar si podéis de mañana, de tarde, ¿vale? Qué días, etcétera. En el caso de que viéramos que hay disponibilidad para formar un grupo de mañana, ¿vale? Pues se hace, nosotros encantados, ¿vale? Al final lo que tiene que ocurrir es que se junten 5 o 6 personas, para que me entendáis. Si no se juntan esas personas, pues no se va a poder formar un grupo, ¿vale? Porque esto, lógicamente, como todo, tiene unos gastos mínimos y hay que pagar a Juan también, lógicamente, ¿vale? No va a venir aquí de gratis. Así que eso es un poco, ¿vale? El límite va a ser 5 o 6 personas. En el momento en el que haya 5 o 6 personas, da igual si es de mañana o de tarde, pues se crea grupo. Y así vamos a funcionar un poco. Si para esta ocasión no podéis, porque ha habido en el primer turno una chica que lo ha comentado, ¿no? Oye, pues mira, a mí, por mi situación personal, económica, laboral, ahora es que me es imposible, no tengo tiempo ni siquiera para poder plantearme hacer esto, me gustaría hacerlo, ¿no? Bueno, no os preocupéis, o sea, esto no se trata de que vamos a hacer os financiamos. No se trata de que vayamos a hacer un curso, se trata de que la intención es hacer 3 promociones anuales, ¿vale? Que más o menos, pues una será en enero, otra será pues en julio y otra será en septiembre, octubre o algo así, ¿vale? No sé exactamente cómo encajarán, pero bueno, más o menos será un poco esa historia. Como hay 2 niveles, lógicamente tiene que haber gente para poder hacer ese nivel 2, ¿vale? Si por lo que fuera no se pudiera, o quien estuviera interesado no pudiera hacer el nivel 2, se podría reenganchar a la siguiente promoción cuando fuera a hacer el nivel 2, ¿vale? Esto sería a los 6 meses, ¿vale? Bueno, a los 6 meses no, perdón, a los 3 meses. ¿Qué? ¿Nivel 1? Sí. ¿Y en el nivel 1 hay dos ¿no? No, Dos fases. no, son 2 niveles. Ah, Eso es. Eso los es. que hacen uno hacen luego el 2, ¿no? En teoría, sí. Si quiere terminar la formación, sí. Yo te digo que si haces el 1, vas a querer hacer el 2.
seguro. El 1 es el básico. A ver, la idea es un poquito coger la base bien, es importante porque mira, en DJ, si empezamos a mezclar dos temas, pero si ¿cómo vamos a empezar a tocar efectos o loops si todavía no cuadramos bien dos temas? O sea, ¿me entiendes? Esto tiene que tener su paso y que... No me refieres a que si el curso son los 2 niveles, ¿no? Es el completo, vamos a decir que exacto, sí. Está dividido en dos partes. Otro curso es otro nivel, no. El curso es otro nivel. Eso Está es. dividido en dos partes. Son dos cursos diferentes que son los dos niveles, nivel 1 y nivel 2, que van a ir seguidos, ¿vale? En el momento en el que termine el nivel 1 empezará el nivel 2, ¿vale? Pero será con pues, un par de semanas de margen o algo así. De todos modos, hay una cosa en la que quería hacer hincapié, ¿vale? Somos conscientes de que hay gente que sabéis ya de antes, ¿vale? Pero el hecho de que el primer curso sea nivel 1 no implica que no vayáis a aprender cosas, ¿vale? O sea, estamos planteando... Incluso aprender cosas y aclarar cosas que Claro, pensabas que sabías y que no eran así. tener en cuenta... Exacto, tener en cuenta que al final todos, ¿vale? Como hemos aprendido un poco por nuestra cuenta, pues hemos adquirido, y os hablo de mí, os hablo de mí, ¿vale? Que yo llevo muchos años en esto. Hemos ido adquiriendo una serie de vicios, una manera de hacer las cosas que quizás no sea la mejor, ¿vale? Entonces, a mí cuando me ha tocado hacer el curso, ¿vale? Porque nosotros hicimos un curso interno para Nemus, para aprovechar un poco que no se podía hacer nada, pues dijimos, venga, pues vamos a hacer una formación, ¿vale? Entonces nosotros mismos descubrimos muchas cosas, que había cosas que no es que hiciéramos mal, pero que igual había otras maneras de hacerlas y que igual nos iban mejor, ¿vale? Más rápidas, más eficientes, igual nos liábamos organizando la biblioteca musical de una manera, pues, una locura, ¿vale? Y resulta que luego había una manera de hacerlo mucho más sencilla, ¿vale? Entonces al final todas estas cosas, pues... digamos que hacen que asientes una base sobre la que luego poder desarrollarte e ir a más. Primero tiene que estar eso, y luego de ahí ya aprenderás a hacer mezcla avanzada con efectos o con módulos externos de efectos, no con los que trae la mesa, ¿vale? Sino con, por ejemplo, con la RMX 500 o con un Chordcast Pad, ¿vale? Con diferentes historias se pueden hacer, ¿vale? De la misma manera que los efectos, pues cosas psicológicas de cómo yo, si quiero causar este efecto en el público, es decir, intencionadamente, después de 3 canciones bailando, yo quiero hacer que se relajen un poco, ¿vale? Porque así no los puedo tener todo el rato, ¿vale? Pues voy a hacerlo de esta manera, pero claro, tampoco los bajes mucho, que entonces se van a marchar. Los necesito tener ahí. ¿Cómo puedo, psicológicamente, a través de la música y de técnicas diferentes, lograr eso? Pues esto son cosas avanzadas, ¿vale? Son cosas que no se dan en el primer nivel y que tienes que tener un dominio primero de lo que estás manejando para luego poder hacer ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces esto es un poquito el contenido del curso de nivel 2, ¿vale? Y esto lo puedes hacer para tú hacerte una sesión en tu casa, para pinchar delante de tus amigos, por hobby o porque profesionalmente te quieres dedicar a ello. Parcial o totalmente, lo que tú quieras. O lo que te dejen. Lo que te dejen. Claro, es que hay muchas vías de trabajo. El DJ, en clubs, en terrazas, claro, en eventos. Hoy en día el DJ se está descontextualizando del entorno ese de club. Ya hoy en día un DJ puede hacer muchas más cosas, ¿vale? De hecho, yo creo que la opción de DJ de club es la más complicada de todas, realmente, ¿eh? Te puede salir muy bien, pero es mucho más complicada. Igual que si eres un profesional, tienes la técnica y sabes cómo hacerlo y tienes la psicología, porque eres válido, poder trabajar en eventos y ese tipo de cosas, ¿no? Realmente el estilo musical que te guste, porque por ejemplo una terraza lo normal es house y así. House, sí, no vas sí. a poner Remember, por ejemplo. Por ejemplo. Bueno, Entonces si por ejemplo me gusta Remember, pues tengo que también pinchar house. pero Remember te refieres a rollo progresivo y así. Sí, Sí. por ejemplo, o trance o lo que sea. Claro, pero tú ya vas muy enfocado a un estilo concreto. Ya eso sí. Entonces tienes que ir a ese estilo. Lógicamente, si te gusta pinchar Remember, igual una terraza no es el Por sitio. eso te digo, que claro, que depende de dónde pinches tendrás que... Pero ¿sabes qué pasa? Que a medida que vas avanzando, llega un momento que tus gustos se van ampliando también mucho, ¿eh? Quiero decir que igual en la terraza no vas a pinchar esos temas que pinchas en un Remember, en una fiesta de la época, pero igual si te gusta igual un rollito más deep house que te mola y puedes ser capaz de pincharlo en una terraza, O puedes pinchar versiones de temas. por ejemplo. Por ejemplo, que son de Remember. Y acabas poniendo esa bandonga, claro.
Una cosa lleva a la otra. Como vaya así a ponerle Y al final yo te digo una cosa, cada uno ve dónde está su límite, ¿eh? Pero yo mientras lo haga y lo haga con una lógica y esté bien pensado, olé. O sea, yo he visto gente que te pasaba, bueno, hay gente que trabaja con vosotros, que hace sesiones a la noche y te pone el reggaetón, house, el sarandonga, pero te lo hace, hostia, con un rollo que está de puta madre. Yo voy a un bar y igual me apetece bailar el sarandonga y luego un poquito de house y luego tal, si es lo que quiero. Si quiero ir a la discoteca, ya me iré luego a la discoteca, ¿no? Bueno, eso cuando nos deje abrir, esa es otra. Pero bueno, o sea que bueno, todo lo que se ha hecho, pero esté bien hecho, luego ya cada cual tiene que elegir qué quiere hacer, qué quiere ser coherente o con las necesidades de cada cual también, ¿eh? Que no, yo suelo decir, allá cada cual se pone el límite donde quiere, ¿no? Por ejemplo, yo suelo decir que prefiero, en lo que hago yo, prefiero, antes que salirme de mi horquilla, porque me ha costado mucho llegar a donde he llegado, prefiero poner copas en una barra. ¿No me vas a pagar lo que yo creo que valgo? ¿Y tengo necesidad? Pues voy a poner copas, no tengo ningún problema. Pero lo que yo valgo, valgo. ¿No? Pues eso ya depende de cada cual. Y hay que comer, y tenemos familia y esas cosas. Bueno. Más preguntas. ¿El curso de qué son? ¿6 meses, por ejemplo, de nivel 1 y luego 6 de nivel 2? O No. sea, 3 de 1 y 3. 3 del 2. Sí, Vale. exacto. Son 3 y 3. Son 6 meses en total, divididos en 2 partes. Es un poco el tiempo que nosotros hemos considerado, porque sí que es verdad que el año pasado eran 3 meses solo, pero nos quedamos súper cortos y encima el objetivo del curso, que es que tú salgas preparado de verdad, o sea, que no digas, mira, he hecho un curso en Nemus y luego te llegues ahí y estés pensando cómo mezclar 2 temas, o estés haciendo una producción y no sepas acabar un tema bien acabado y con un sonido bueno, hostia, pues no creo que sea el objetivo nuestro ese. Y para eso necesitamos 6 meses. A ver, no implica eso que el curso que se hizo fuera malo, ¿vale? Ahora viene la versión de la empresa, ¿vale? No fue malo, pero fue muy cañero, ¿eh? Exacto, no fue malo, pero es verdad que el hecho de poderte parar en un punto concreto a repasar, a volver a hacer, a decir, hostia, esto merece eso es, vamos a pararnos un poquito más en esto, que igual esto hay que trabajarlo más. De hecho, no fue malo este año pasado porque la gente que hizo producción, todos sabían producir con Ableton. Entonces, yo no tuve que explicarles el entorno ni nada de eso. Entonces, me pudieron seguir ahí el ritmo. Pero si van a empezar de cero, yo te digo que no acabamos el curso. Sí, tuvimos suerte porque ya llevaban unas horas de pilotaje y bueno, fue fácil engancharlos y que siguieran el ritmo del curso, pero el curso de producción era un curso muy difícil de acabar en 3 meses. Muy difícil. Entonces, lo suyo es hacer un curso más prolongado. Claro, quiero decir que, por ejemplo, vale, yo quiero hacer el DJ, pero igual en un futuro me interesa, por ejemplo, el de producción. Yo, por ejemplo, produzco con Fruity Loops. Claro, empezar con Ableton en Cubase vas a tener que empezar. Es empezar de cero. O sea, Tienes que empezar de cero. Sí, no, ¿eh? O sea, a ver. O sea, sí, tiene los bases, pero quiero decir, O sea, es completamente diferente. Tú de cero tienes que aprender a funcionar con la interfaz del software, ¿vale? A cómo ese software funciona, las cosas que tú tienes en la cabeza, a cómo hacerlas con ese software. Eso es lo que tienes que aprender. Lo que Juan nos va a enseñar va a ser cómo crear música, ¿vale? Que eso es aplicable a todos los DAWs que podáis utilizar. Pero luego, bueno, lógicamente, si trabajas con Fruity Loops, yo te aconsejo que te pases ya a Ableton. O a Logic. Me lo han dicho más O a Logic, pero ¿eh? yo- Yo sé que es incómodo, ¿eh? Yo vengo de Cubase, de Cubase me pasé a Logic y estando con Logic, que es mi DAW nativo, digamos, ahora, hice Ableton, o sea, aprendí Ableton. Es que me pasa... Es que Y llega un momento que... Era como, hostia, qué diferente todo, no, Sí. no sabía ubicarme. Sí, te cuesta ubicarte un poco al principio, pero luego enseguida le pillas. claro, lo que estábamos hablando. Realmente lo que tú tienes que aprender es esas cosas que tú haces con este programa en concreto, cómo se hacen. O sea, igual lo que necesitaría sería una masterclass, ¿vale? De cómo funciona Ableton, ¿vale? Lógicamente... Lo que pasa se que puede ya, hacer, te digo que te pero- cambies porque el motor de audio de Fruity Loops no te va a dar lo que te tiene que dar. Entonces ahí ya partes de un... Pues estás trabajando con un 127 y lo interesante es que trabajes con un BMW para competir. Es una putada, porque yo he pasado por eso, y hostia, tienes que... yo las primeras
3 semanas, no sé por dónde me pega el aire, o sea, estoy haciendo ahí un loop, parezco retrasado. Pum, pum, pero bueno, es que es lo que toca. Luego cuando lo vas pillando dices, luego también te lo haces a ti, te voy a decir que es una forma de producir. Yo si tengo que elegir entre Ableton y Logic, me quedo con Logic, por ejemplo, a gustos. Hay cosas de Ableton que me gustan, pero veo mucho más cómodo, igual porque vengo de Cubase, que es más parecido, pero lo veo más claro en Logic. Pero bueno, hay otras cosas de Ableton que me gustan mucho, por ejemplo. El tema del warpeo y todo eso está guay. Y encima te vale para PC y para Mac. Ahí sería un poco hacer el trabajo de campo, conocer las diferencias y ver cuál te interesa más. Sí, sí, sí. O combinar los dos, Te quiero decir que también puedes hacer cosas que te interesan con Ableton y luego eso lo exportas y lo trabajas luego de otra forma. Bueno, sí, se trata un poco de eso, ¿no? ¿Alguna cosita más? ¿Queréis que os haga el último truco de despedida? ¿Os queréis ir ya? Venga, a ver si os gusta este. Esto a ver si os suena, ¿Habéis oído? Lo habéis oído desde fuera. Este se la monta muy bien, Pero no lo estáis oyendo en directo, que es lo pensaba suyo. que lo había improvisado de verdad, lo del... No, lo puedo hacer con más cosas, Bueno. Y aquí no me estoy metiendo, si os fijáis, no tengo hotkeys marcados, estoy haciéndolo todo en directo, O sea, esto se puede tener preparado. Aprenderéis también a hacerlo con Recordbox, tenerlo preparado, marcar los hotkeys y los llamas y ya tienes todo preparadito para hacer, ¿no? Trabajando lo mismo, loops. Elegimos el punto que nos gusta. Eso que ahora os parece complicado, que sepáis que lo podéis hacer sin ningún... O sea, es sencillo, Este lo pones el loop el más bajo de todos, ¿no? ¿Cómo? El loop más bajo de todos, ¿no? Lo voy cortando a la mitad del tiempo para hacer esa sensación de subidón y luego juego con el tono. Poniendo en wide este plato y desde cero, quitando el master tempo para que me cambie el tono y dando la sensación. Son cositas que son tonterías, pero que quedan guay. O sea, y al final estos elementos sirven para tú... Para subir el pitch has tenido que corregir también. ¿Qué corregir qué? O sea, cuando has subido el pitch has tenido que corregir el loop, ¿no? No, cuando lo he subido ya al pitch ya no podía corregir, porque si no se notaba el wow. Porque había quitado el master tempo. Bueno, pues gracias por venir. Espero que os haya gustado.